Para muchos, los antecedentes de la experiencia de usuario comienzan a principios del siglo pasado, pero veremos que podemos remontarnos mucho más atrás, incluso hasta la antigua Grecia. A principios del siglo XX, durante la Segunda Revolución Industrial, se creaban todo tipo de máquinas para realizar procesos industriales. A medida que se incorporaban estas máquinas, era importante optimizar su eficiencia y su facilidad de uso. Empezaba una parte de la actual experiencia de usuario. En esta época comenzó el Taylorismo, que es un sistema de organización del trabajo y los tiempos de ejecución que sigue los principios del ingeniero y economista estadounidense Frederick Taylor. Por otra parte, una de las disciplinas de donde proviene la experiencia de usuario es la ergonomía, que es el estudio de las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o usuario. Y los antecedentes de la ergonomía son incluso más antiguos. De hecho, hay pruebas de que se utilizaban principios de ergonomía en la antigua Grecia. Por ejemplo, Hipócrates, que está considerado el padre de la medicina actual, definió con precisión cómo debían de ser el instrumental y el área de trabajo de un cirujano. Pero para muchos, el primer diseñador de experiencia de usuario fue Walt Disney. Disneyland fue un concepto revolucionario en su época, sobre 1955, ya que trataba de desarrollar una experiencia como servicio. Esto nunca se había hecho antes. En el diseño del parque se pone al usuario como centro de la experiencia, con foco en crear momentos especiales y en lograr la inmersión total del visitante en la experiencia. Permite diferentes rutas para llegar a cualquier sitio, de modo que la experiencia de un visitante es distinta de la de los demás. Y utilizaba los datos de tráfico del público para mejorar el servicio. Todas estas son prácticas de la moderna experiencia de usuario. En los años 60 comenzó una nueva disciplina científica, HCI o Human Computer Interaction, que en español es HIPO, Interacción Persona-Ordenador. Esta disciplina se creó para mejorar la comunicación entre personas y máquinas. Proviene de la psicología aplicada y de la ergonomía, y estudia la percepción, la memoria, la adquisición de habilidades y el aprendizaje, así como resolución de problemas, tareas de juicio, de búsqueda o de procesamiento de información. Los estudios en esta disciplina han permitido dar una base teórica al diseño y a la evaluación de aplicaciones informáticas. Hansen, en 1971, hace la primera enumeración de principios de diseño para sistemas interactivos. Conocer al usuario. Minimizar la memorización, sustituyendo la entrada de datos por la selección de ítems, usando nombres en lugar de números, asegurándose un comportamiento predecible y proveyendo acceso rápido a información práctica del sistema. Optimizar las operaciones mediante ejecución rápida, consistencia en la interfaz y organizando y reorganizando la estructura de la información basándose en la observación del uso del sistema. Facilitar buenos mensajes de error, crear diseños que eviten los errores más comunes, haciendo posible deshacer acciones realizadas y garantizar la integridad del sistema en caso de un fallo de software o hardware. Este es quizás el antecedente más claro de las actuales heurísticas de Nielsen. En los 70 comenzó a desarrollarse en Xerox la primera interfaz gráfica, que hacía uso de ventanas, iconos, ratón y puntero. Este trabajo se basaba en investigaciones del Stanford Research Institute y en Apple lo utilizaron como punto de partida para el sistema operativo de su ordenador Apple Lisa. En Microsoft también lo utilizaron como base para su sistema operativo. Si has visto la película de Steve Jobs, ya sabes de lo que te hablo. Con los ordenadores de Apple y los IBM que salieron con el Windows de Microsoft, se popularizaron las interfaces gráficas y la metáfora del escritorio, las carpetas y los archivos como hojas de papel. En Xerox trabajaban con una metodología que llamaron diseño centrado en el usuario. ¿A qué te suena? En los años 90, con la popularización de Internet, comienza a aparecer mucha de la terminología actual de experiencia de usuario. Aparecen conceptos como usabilidad, arquitectura de información, diseño de interacción, etc. Se buscaban formas de facilitar la búsqueda de información y la interacción a través de las páginas web, que aún era una tecnología en pañales. Son los tiempos del chat IRC, los disquetes de plástico, las primeras web transaccionales y los módems que hacían ruiditos.
Seguramente conozcas a Don Norman por muchos de sus libros, como La psicología de los objetos cotidianos, o quizás por el grupo de investigación Nielsen Norman Group, donde llevan años investigando sobre experiencia de usuario y disciplinas relacionadas. A mitad de los 90, Don Norman comienza a trabajar en Apple. Autodenomina su puesto como arquitecto en experiencia de usuario y el término comienza a hacerse muy popular. En esta época aparecen otros personajes que han influido profundamente en el establecimiento de estas técnicas, como Steve Krag, Alan Cooper o Jeffrey Sellman. Desde entonces hasta ahora, y sobre todo desde la incorporación de los teléfonos inteligentes a Internet, la usabilidad ha dejado de ser un plus y se ha convertido en un mínimo. De ahí la necesidad de ir más allá, y por esto la experiencia de usuario se ha hecho tremendamente popular, como un término paraguas que engloba a muchas otras disciplinas relacionadas. Podemos verlo en este gráfico. La experiencia de usuario bebe de muchos campos de conocimiento, como la psicología, antropología, sociología o diseño industrial. Y a su vez engloba otros muchos campos de conocimiento como usabilidad, accesibilidad, diseño visual, diseño de interfaz y también diseño de interacción, arquitectura de información, gestión de proyectos, de contenidos, marketing, desarrollo de software, etc. Es por esto que la experiencia de usuario es muy amplia e interdisciplinar y dentro de ella podemos encontrar muchas especialidades,